¿Por qué, Rafael, la necesidad de solicitar la condonación de la deuda externa en América Latina ya, inmediatamente? Bueno, tenemos una crisis sin precedentes, se requieren medidas sin precedentes. Y yo concuerdo con Álvaro, es una de las medidas. De esto no vamos a salir sin apoyo internacional, sobre todo las economías emergentes y lastimosamente economías como la ecuatoriana, porque depende de un commodity, el petróleo, cuyo precio se ha desplomado, y no tiene moneda nacional, ni siquiera podemos emitir moneda para reactivar la economía. Entonces, esa clase de países van a requerir muchísimo más apoyo, pero en lo inmediato necesitamos liberar recursos para atender la pandemia, la crisis sanitaria, estamos hablando de vidas, todo debe estar en función de salvar vidas. Y la manera inmediata de liberar esos recursos es dejando de pagar la deuda. En Ecuador habíamos presupuestado unos 6.000 millones de dólares, han pagado unos 2.000, faltaría 4.000 millones. Aquí algunas reflexiones un poco más allá de las cuentas, conceptos, incluso principios, valores que algunas veces nos los presentan alterados y nos los presentan como técnica, como ley física. Por ejemplo, en Ecuador se pagó, ya teniendo la crisis, teniendo nuestros hospitales sin respiradores, sin personal médico, los pocos médicos sin mascarilla, enfermándose, teniendo a la gente discailada pero sin darle comida, con lo cual en ciudades como Guayaquil, donde hay mucho trabajador informal, mucho trabajador autónomo, cerca del 60% de fuerza laboral, es imposible mantenerlo en la casa si es que no se le suministra alimentos. ¿Ya? No se hizo esa logística, no se compraron pruebas para detectar el coronavirus en los pacientes, en los contagiados asintomáticos. Para la mejor estrategia para luchar contra la epidemia es aislamiento, pero para eso necesita apoyar a esa gente con alimentos, etcétera, los que se quedan en la casa, y pruebas para determinar a tiempo el portador del virus, aislarlo y detectar la red de contagio. Para todo eso se necesitan recursos, nos dijeron que no había recursos y pagaron deuda. Y nos lo hacen ver como que si es algo ineludible, una ley física, una ley natural, así deben ser las cosas. Así no deben ser las cosas. Es pura ideología, es pura economía política, son puros intereses creados, porque esa deuda, en el caso que les digo son los bonos 2020, están en manos de la propia banca, que tiene el poder político en este momento en Ecuador. Pero fíjense las contradicciones. Pagaron deuda, lo cual significa perder vidas, porque nuestros hospitales no tienen equipamiento, pero dejaron de pagar salarios. Y nos hacen creer que así tiene que ser, que los salarios, la remuneración al ser humano puede esperar, pero la remuneración al capital no. ¿Dónde dice eso? Eso es tan solo ideología, intereses creados. Entendamos, ¿ok? Se prefirió atender el capital, no la salud, la vida de los ciudadanos, no la remuneración al trabajo, al ser humano. Y además vino la propuesta, adivinen de qué, de suspender elecciones, que son después de un año. El presupuesto de las elecciones de 145 millones que todavía no existe, pero enseguida todos al unísono suspender las elecciones. Ustedes saben lo que es un país democrático que se suspendan las elecciones, pero eso no hay problema, pero no pagar deuda externa, imposible. Por favor, esto es pura ideología, pura economía política, puros intereses creados. De hecho, el riesgo debe caer éticamente sobre el capital, no sobre los seres humanos. Aquí no buscamos estafar a nadie, pero en todos los códigos civiles al interior de las naciones existe el motivo de fuerza mayor para no verse obligado a pagar una deuda. A nivel internacional ha habido muchos casos. La Alemania después de la guerra, en los años 50, 53, no pudo dejar de continuar pagando. Sacrificaron a su población, flexibilizaron los términos, condonaron deuda. Al interior de los países, municipios, counties, ¿no?, pueden declararse en quiebra porque no pueden seguir pagando por motivo de fuerza mayor una deuda o por motivos financieros. Entonces, aquí no se trata de estafar a nadie. Estamos en una crisis sin precedentes, se requieren medidas sin precedentes, tenemos un motivo claramente de fuerza mayor para atender esta emergencia, y estamos hablando de vidas de seres humanos, se requiere liberar recursos y para ello es necesario dejar de pagar la deuda, lograr una condonación y lograr una flexibilización en un tramo de deuda. Pero como decía Álvaro, eso es solo una parte. Se va a requerir un rescate muy grande de parte del Fondo Monetario, que hace el rol de una banca mundial, una emisión trillonaria de derechos especiales de giro, que es una moneda contable que sirve como reserva y da liquidez a los países. Eso ya lo hicieron en el 2009 por la crisis 2008-2009. Eso va a servir de mucho a países sin moneda nacional como Ecuador. Y se va a necesitar
un gran paquete de rescate a los países más ricos, que tienen recursos, que tienen mucha más alta productividad, que pueden recuperarse más rápidamente de esta pandemia para ayudar a los países en vías de desarrollo. Es decir, la condonación de la deuda y la flexibilización de otros tramos de la deuda son una parte para liberar recursos y poder atender la emergencia y reactivar la economía, atender la crisis económica que se viene. Pero vamos a requerir también esa emisión del Fondo Monetario, vamos a requerir esa acción de los países desarrollados, paquetes de ayuda para los países en vías de desarrollo. Si algo nos enseña esta pandemia es que todos estamos en el mismo barco, en la aldea global, en un solo planeta. Que esas tonterías que nos enseñaban que solitos busquen su propio beneficio y la mano invisible logra el beneficio de los demás, no existe. Somos interdependientes. Estamos en un sistema complejo llamado sociedad humana. La teoría del mercado nos dice, no, ustedes solitos buscando su beneficio logran el beneficio social, y una falla del mercado es cuando sus acciones tienen efectos sobre terceros. Esa no es la falla, esa es la regla. La falla, la excepción si quieren, es cuando no tiene efecto. Esta pandemia nos ha enseñado que somos interdependientes. Si no lo hacemos por humanidad, hagámoslo por egoísmo. Todos deben tener buena salud, si no se puede afectar mi salud, como nos está enseñando el coronavirus. Por eso necesitamos entonces tener estrategias globales, tomar decisiones globales. Esto nos enseña muchas cosas, dar gobernabilidad a esa globalización que solo quiso crear mercados, no una gran sociedad planetaria, y requerimos esa ayuda de los países más ricos para salir de esta terrible crisis, que va a ser crisis sanitaria, es crisis sanitaria, algunos países como Ecuador, catástrofe, pero se va a convertir pronto en crisis económica y muy grave, y que también va a generar pobreza, desempleo, violencia, muertes, ¿no? Por falta de ingresos, falta de atención, de servicios básicos, etcétera. Se va a requerir esa condonación de la deuda y en otros tramos la flexibilización para liberar recursos para atender la emergencia, y va a requerir esa emisión trillonaria de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Gracias, Rafael. Ahora vamos a hacer una primera... tenemos que solicitar la condonación de la deuda externa en América Latina, Álvaro. Porque no se va a poder pagar la deuda. Va a ser la deuda o la vida de las personas, así de claro. Esta catástrofe médica que está ocasionando un incremento de la crisis económica es algo inédito y está llevando a que cada país asuma un conjunto de medidas para proteger a la población, cerrando escuelas, cerrando universidades, cerrando producción, cerrando transporte, cortando cadenas de suministros, dejando de producir. Son medidas absolutamente necesarias para proteger a las personas, pero el resultado en las siguientes semanas va a ser un incremento terrible, primero del desempleo. La OIT acaba de informar que probablemente tengamos cerca de 190 millones de desempleos completos en los siguientes meses, por lo menos. Los países del sur, esto va a ser más terrible. Va a haber desempleo, no va a haber ingresos para el Estado, y el Estado tiene que enfrentar la curación y el relanzamiento de una economía golpeada. Eso no lo van a hacer los mercados. Está claro que los mercados, la mano invisible de Smith es invisible, no sirve para proteger a las personas y de hecho es un peligro para la humanidad, así suelta y así invisible. Los mercados no han hecho nada para protegernos. Las comunidades económicas han fracasado y quien está saliendo a enfrentar esta crisis es el Estado. Necesariamente el Estado va a tener y está comenzando a tener un protagonismo de primera mano en la salud y en la economía. Y si el Estado no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Para que nos podamos proteger del virus y para que nos podamos relanzar la economía de la población, de todos, el Estado tiene que tener recursos. Las medidas que han tomado los países en distintos lugares es un Estado que comienza a gastar dinero. Están dando bonos familiares, están dando parte del salario a las personas que no están yendo a trabajar.
están suspendiendo los pagos de los servicios y eso es dinero. ¿De quién? Del Estado. Y eso va a continuar y se va a intensificar con mucha más fuerza los siguientes meses. Entonces, el Estado, todos los estados del mundo tienen que disponer de muchos recursos y no puede darse el crimen de estar pagando deuda externa a los acreedores y dejar de dar trabajo o dejar de dar alimentos o de dejar de relanzar la economía o de dejar de comprar insumos médicos para la población. Sería un auténtico crimen humano. Entonces los estados tienen que resguardar sus recursos, suspender el pago de la deuda externa y renegociar. Una parte no se tiene que pagar, otra parte se pagará a mayores plazos, pero hay que disponer de recursos frescos inmediatamente, y un recurso fresco, inmediato y voluminoso es el pago de la deuda externa que hace cada estado mensualmente. Coincido con el presidente Correa que luego se requieren nuevos recursos también. Tiene que haber una inyección de otros recursos aparte de no pagar la deuda externa en los siguientes años, porque va a ser insuficiente para mitigar la catástrofe que estamos atravesando. Un economista refería que es una crisis sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, los estados pasaron a invertir enormes cantidades de dinero para salir adelante. Estoy hablando de Estados Unidos y de Europa fundamentalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados llegaron a tener una inversión pública equivalente al 40% del Producto Interno Bruto. Hoy los estados tienen una inversión entre el 5 y 7% del Producto Interno Bruto. Hay ocasiones en que el Estado, esta es una de ellas, tiene que duplicar, triplicar su inversión para mejorar el sistema de salud, para generar empleo, para mantener la estabilidad y la vida de las pequeñas empresas, para reanudar las cadenas de suministros, y eso es asumiendo gigantescos gastos en los siguientes años, en los siguientes meses y en los siguientes años. Y para dar ese salto a que el dinero del Estado se inyecta a la economía para pasar del 5 al 10, al 15, al 20, al 25% del Producto Interno Bruto, se tiene que dejar de pagar la deuda externa y se tiene que recibir nuevos flujos de dinero, será del Banco Mundial, será del FMI, será del BID, de manera inmediata, especialmente en los países que están sufriendo las mayores consecuencias de el debilitamiento de los estados, el abandono, la pobreza, y esos son básicamente los países del sur. Entonces, este nuevo protagonismo del Estado requiere dinero, si no, no hay solución y vamos a contar la catástrofe, las crisis, las rebeliones, las muertes de una manera terrible. En segundo lugar, aparte de esto, requerimos, y esta es una enseñanza de lo que ha sucedido ahora, por lo menos crear una red mundial de protección de la salud. Ya basta de globalización de los mercados, que al final, cuando vienen estas crisis, se esconden, se escapan, provocan las crisis y luego no saben cómo reaccionar ante ella. Ahora hay que comenzar a globalizar por lo menos la atención de salud. Tenemos que construir desde los estados nacionales mecanismos de un sistema de salud que nos proteja, porque lo que ha pasado ahora posiblemente vaya a repetirse en los siguientes años. Este es un pequeño virus de los miles y millones que existen y que pueden generar, debido a la forma en que nos hemos interconectado como sociedad mundial, nuevas catástrofes. Y este es un gran llamado de atención para enfrentar, si ya no grandes integraciones culturales o políticas, por lo menos una integración sanitaria, una integración médica global que permita a las personas del mundo entero que allí donde vayan encuentran condiciones mínimas y básicas para sentirse protegidos. Y eso va a requerir también más dinero, más recursos que el Estado tiene que disponer para enfrentar los siguientes riesgos. Por esos motivos,
hay que suspender el pago de la deuda externa. Los países que están reclamando el pago de la deuda externa en estas circunstancias tienen una actitud que raya casi en la criminalidad, porque están obligando a los países pobres a tener que elegir entre pagar la deuda, las cuotas de capital o de interés, o comprar insumos médicos, ampliar hospitales, o dar un bono de atención familiar a las personas, o crear mecanismos de lo que decía la presidenta Dilma, de esta renta mínima universal. Eso es terrible, esa disyuntiva es criminal en estas circunstancias. Yo creo que el mundo va a entender, el mundo está entendiendo, y tenemos que obligar a las instituciones de que entiendan. Hoy por hoy, el dinero de los estados tiene que dirigirse a salud y trabajo, salud y trabajo. Disponer el dinero de los estados para pagar a los acreedores internacionales es una inmoralidad, es una indecencia, no es posible, no se va a poder pagar, y hay que encontrar la vía más práctica, que es renegociar deuda con los privados, condonar deuda con las instituciones financieras y acceder inmediatamente a nuevos recursos, porque si no, las muertes que va a ocasionar la crisis económica y la crisis política en los siguientes meses va a ser las muertes que está ocasionando la pandemia multiplicada por 5 o por 10. Gracias, Álvaro. Nos quedamos así con ganas de más, como con cada quien que participe. Volvemos a intentarlo con Gustavo Petro. Si te parece, Gustavo, hacemos el intento de tu intervención de partida respondiendo a esta pregunta puntapié de por qué, cuáles son nuestros argumentos en términos de solidaridad, eficiencia, derechos para exigir que no se pague la deuda externa de América Latina en estos momentos. Si el mundo quisiera desendeudarse, tendría que dedicar 3 años consecutivos de todo lo que produce para trasladarlo exclusivamente a quienes son los acreedores, los dueños de la deuda, que en general son personas muy adineradas, banqueros, fondos que incluyen las pensiones en los fondos privados de pensiones que se han desarrollado a escala mundial. Esta circunstancia hace que prácticamente los dueños del dinero, los dueños de la deuda, sean los dueños del futuro. Una deuda es una apropiación del futuro, apropiación de la producción futura y al final de la política, de la sociedad, de la humanidad hacia el futuro. Estamos hoy enfrentados ante el virus. ¿Eso qué significa entonces? Significa que en general los estados, los que hoy padecen más la enfermedad, como Francia, Italia, España, Estados Unidos, el sudeste asiático, y ahora sobreviene sobre América Latina, no tienen la capacidad financiera para mantener confinamientos, sobre todo en países de extrema desigualdad social, y al mismo tiempo fortalecer todo el aparato de salud para enfrentar asistencialmente el virus, las personas que se enferman de gravedad. ¿Y esto en qué se traduce? En muertos. Muertos y más muertos, lo que estamos escuchando todos los días, la cadena interminable de muertos, la mayoría de la tercera edad. Entonces, ¿qué hacer? Ahí, si se observan las políticas actuales, ustedes verán países poderosos, los que tienen poder de emisión sobre el dólar, Estados Unidos, la Unión Europea, respectivamente, tratando de emitir dinero, según ellos, para reactivar la economía. No están pensando en cómo financiar los estados para salvar las vidas humanas, sino simplemente cómo emitir un dinero, un papel que en general es electrónico, que pasa directamente a los bancos privados del mundo y por allí a sus clientes, tratando de irradiar una supuesta reactivación económica que no va a venir. ¿Y por qué? Porque al final los economistas clásicos tenían toda la razón. La riqueza solo nace del trabajo. Y si el trabajo está confinado en las casas, a través de las personas, no hay producción de riqueza en el mundo. Esa emisión de dinero se convierte rápidamente en caída
probablemente del dólar en el futuro, de procesos inflacionarios, de crecimiento de los precios. De ahí que me da una duda inmensa la pelea por la renta básica ciudadana, porque se puede convertir al final simplemente en un apalancamiento inflacionario y muere, se evapora en los especuladores de la tienda, del supermercado, a donde la familia va a comprar su alimento. Ahora, una salida mejor es desenvolver el ovillo. Si nos hemos endeudado exponencialmente, la tasa de interés garantiza esa función exponencial de crecimiento de la deuda. ¿Cómo deshacer el ovillo del endeudamiento? Y la respuesta es la condonación de la deuda. Desendeudar los países, desendeudar las empresas, desendeudar las personas, generaría a escala estatal un espacio financiero que en los países más pobres, en los países en desarrollo, etcétera, como queramos calificarlo, permitiría salvar vidas humanas. Y me parece que este es el tema central. Hoy el FMI está tratando de, a través de las emisiones, de refinanciar las deudas de los países. Es decir, coger un empréstito del FMI, un estado como Colombia, ya están anunciando uno por 11.000 millones de dólares, pasarlo a quienes hoy les debe el país, es decir, tenedores de bonos, generalmente compradores de títulos del Estado, salvarlos, por tanto, y el Estado queda endeudado con el FMI. Eso nos garantizaría que por lo menos hay un solo interlocutor al frente, que es el FMI, pero no soluciona el problema en tanto simplemente ha cambiado el dueño de la deuda y hemos salvado unos fondos de capital de riesgo en el mundo. No tenemos, por tanto, un solo peso disponible para salvar vidas humanas dentro del país. La única manera, que no es la emisión de dinero, sino es el desendeudamiento, nos permitiría un espacio financiero para soportar las gentes que se quedan en su casa sin que mueran de hambre, por una parte, y por otra parte, fortalecer los hospitales en lo que tiene que ser imprescindible para salvar vidas humanas del virus. ¿Cómo logramos esto? Y aquí finalizaría un poco mi intervención, Alfredo, porque en concreto eso cómo se hace. Nosotros aquí somos un conversatorio, hay unas personas muy ilustres, pero eso cómo se vuelve una realidad. Y en un mundo confinado, cómo esta idea se vuelve una realidad política. En mi opinión, tenemos dos instrumentos hoy. Uno es la presión parlamentaria a escala mundial, comenzando por los países más afectados, los que están sintiendo en carne propia la virulencia de la enfermedad. Y por otra parte, la protesta desde las casas de manera concatenada y también a escala mundial. Podríamos propiciar esos dos mecanismos para lograr que el FMI tome las decisiones políticas de condonar la deuda, por lo menos de los países con menos capacidad de pago en este momento y con más necesidades de afrontar financieramente la lucha por la vida. Yo creo que ese sería un camino que podríamos intentar coordinar desde América Latina y desde América Latina para el mundo, de tal manera que presionáramos una decisión política de las instancias de poder mundial que se mueven al interior del Fondo Monetario Internacional. Ahora le paso la palabra a Camila Vallejo, Chile. Igualmente, la pregunta del millón, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso y por qué tenemos que exigir esto? Sí, Alfredo, mira, yo me sumo a lo dicho anteriormente. La verdad es que la gran mayoría de los países que están en vías de desarrollo, y entre ellos obviamente los de América Latina y el Caribe, no cuentan con el espacio fiscal para implementar los paquetes económicos que
permiten asegurar afrontar la crisis sanitaria y económica que se está generando hoy día y que va a seguir por mucho tiempo más. O sea, los efectos de estas restricciones económicas, o más bien en la pérdida en la economía familiar, en las micro, pequeñas y medianas empresas, va a seguir repercutiendo pasada incluso la crisis sanitaria. Y la gran mayoría de los países en vía de desarrollo no tienen condiciones económicas y espacio fiscal para afrontarlo. Por lo tanto, se está recurriendo a la deuda y aún así no pueden pagar la deuda anterior. O sea, no van a haber condiciones de pago de la deuda externa y solo va a ir creciendo la deuda para poder resolver y resolviendo paso a paso, ¿cierto?, esta situación. Yo creo que aquí hay que pensar, obviamente, en una política económica internacional con carácter humanitario y, por lo tanto, solidaria que involucre distintas aristas. O sea, tenemos, por un lado, como hemos estado todos, ¿cierto?, promoviendo una suspensión, una condonación de la deuda, pero eso no va a ser suficiente tampoco. Tenemos que acompañarla de nuevas reglas o nuevos instrumentos financieros que permitan tener deudas que sean más amigables, que sean sin intereses, que sean sin restricciones desde el Fondo Monetario Internacional, porque no olvidemos que los países que quizá han podido apalancar un poco más la deuda lo han hecho recortando el gasto público. ¿Ya? Y entre ellos está, por ejemplo, Chile. También Ecuador, en algunos casos también lo ha tenido que hacer Brasil, entonces tienen que ser nuevas reglas, con nuevos instrumentos financieros, el poder ir en apoyo a estos países sin ponerle este tipo de condiciones, porque el gasto público y el gasto fiscal va a tener que aumentar en salud, en educación, en materia de seguridad social, etcétera, etcétera. Y claro, pues esto significa además una política monetaria no convencional. Aquí igual van a, o sea, me imagino un banco central entregando recursos frescos, evitando además, obviamente, una suerte de inflación. Yo creo que igual en un estado de confinamiento doméstico, de cuarentena generalizada, evidentemente el gasto de la familia se restringe, pero eso también tiene que ir acompañado de frenar el alza de los precios. Porque es cierto que hay supermercados, hay negocios, la industria farmacéutica, en fin. Aquí tenemos más una seguridad, o sea, en materia de salud tenemos las ISAPRES que han anunciado un alza en los planes, es decir, hay aquí un aprovechamiento también del parte del negocio privado aumentando los precios y los costos también para la economía familiar. Por lo tanto, claro, tiene que haber un aumento del gasto fiscal para atender a las familias, sus necesidades básicas, pero eso también tiene que ir acompañado con un rol más fuerte del Estado en cuanto a la regulación y fijación de los precios, sobre todo en estas economías como tenemos en Chile que son ultra neoliberales. Y eso es sumamente urgente. No nos olvidemos además que aquí, por ejemplo, hay una situación familiar bien, bien compleja. Tenemos mujeres que han trabajado toda su vida de manera no remunerada, que no tienen ningún tipo de protección en las políticas públicas porque no cotizaron, porque no tienen contrato y sin embargo la carga de trabajo ha aumentado considerablemente. Es decir, tenemos mujeres que están haciéndose cargo del trabajo doméstico, sin protección social, sin seguridad social y además haciéndose cargo de sus hijos porque los colegios están cerrados por la cuarentena. Y respecto a ellas, no tenemos ninguna protección. Son mujeres que son jefas de hogar, que probablemente después de pasar la crisis sanitaria, si logran obviamente sobrevivir, se les viene una serie de cobros de luz, de agua, ojalá que no, pero también probablemente de deudas hipotecarias, en fin, o sea, tenemos una probabilidad muy alta de que pasada la crisis sanitaria, todas aquellas suspensiones de pago de servicios básicos se vengan encima a las familias chilenas y particularmente a las más vulnerables, y si le metemos además la perspectiva de género, va a caer mucho más fuerte también en las mujeres en nuestro país, me imagino que también en el mundo. Entonces, vamos a requerir por mucho tiempo un desembolso fiscal que sea una renta básica, universal,
y que vaya también en apoyo principalmente a este sector más vulnerable, como lo son las mujeres que son jefas de hogar, que tienen que sustentar familias completas muchas veces y que no van a tener probablemente empleo remunerado por mucho tiempo más. Entonces tenemos aquí que trabajar esto de manera integral. Estoy de acuerdo que lo primero tiene que ver con la suspensión de la deuda externa, lo segundo tiene que ver con nuevas condiciones de endeudamiento a futuro. En tercer lugar, apoyo en recursos desde el Banco Central a los países que tienen más dificultades. Y lo tercero, que esto no vaya acompañado de exigencias que impliquen que los estados se restrinjan en el gasto público. O sea, eso es fundamental. Y lo último, aquí hay cuestiones que son muy importantes que en Chile lamentablemente no se han hecho porque la intención del gobierno iba en la dirección contraria, que son reformas tributarias que carguen de manera impositiva, de manera mucho más fuerte a las grandes empresas, a los más ricos. Aquí el 1% se lleva la gran mayoría de la riqueza en nuestro país, y el nivel de carga impositiva, el impuesto al capital, es muy bajo. Por lo tanto, claro, tenemos que hacer una coordinación solidaria a nivel internacional, pero también se requieren políticas distintas en materia tributaria a nivel nacional. Y eso para nosotros es fundamental, porque riqueza en Chile todavía hay, pero está absolutamente concentrada en un porcentaje muy reducido de la población y de las grandes empresas. Gracias, Camila. Le paso la palabra a México. Me voy directamente con Maximiliano Reyes, vicecanciller para América Latina. E igualmente te hacemos esta pregunta central. ¿Por qué tenemos que exigir la condonación de la deuda externa en América Latina? Todo tuyo, Max. Gracias, Alfredo. Pues primero permíteme comentar 3 datos. 43.2% del Producto Interno Bruto es el promedio de endeudamiento de los países de América Latina y el Caribe. Habrá una pérdida de más de 2 billones de dólares en los ingresos globales por la pandemia del coronavirus, y la CEPAL estima una contracción del 2 al 6% en el Producto Interno Bruto latinoamericano. Entonces, esto nos plantea una situación extraordinaria que nos obliga a pensar colectivamente en soluciones igualmente extraordinarias. La deuda externa que en México en alguna época se bautizó como la deuda eterna, es un freno al desarrollo que tiende a sofocar las posibilidades de crecimiento y de distribución de la riqueza. Por otra parte, incluso con estudios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se ha comprobado que los países que han sido beneficiados por esquemas de alivio de deuda han podido redirigir esos esfuerzos hacia inversiones sociales prioritarias. Ante la persistente necesidad de encontrar fuentes de financiamiento que no sea la contratación de nueva deuda, lo cual nos parece un absurdo increíble, es importante replantear a la cooperación internacional para el desarrollo como una solución alternativa. Y esto es particularmente útil para los países de América Latina, los cuales muchos de nosotros ya hemos pasado a ser países de renta media y por lo tanto hemos dejado de percibir ayuda oficial para el desarrollo. Ya se ha dicho aquí bastante sobre las estrategias que se deberán poner en práctica para salir adelante de esta situación sanitaria y económica que estamos enfrentando. Pero yo diría una cosa adicional para finalizar esta primera intervención. A lo largo de la historia latinoamericana, la deuda se ha convertido en un instrumento de dependencia política y económica. Un instrumento que además no contribuye a construir condiciones de equidad económica y de igualdad social, siendo en muchas ocasiones menos agresivo en el corto plazo
que las armas, pero más dañino en el mediano y largo plazo, porque es un detonante inmediato del subdesarrollo, del escaso crecimiento económico y sobre todo de la dependencia de los países desarrollados o del centro, para ponerlo en términos cepalinos. Finalmente, pues quisiera mencionar una cita del gran Eduardo Galeano, porque la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. Lo que necesitamos es la solidaridad, que es horizontal e implica el respeto mutuo. Gracias. Gracias, Max. Gracias, México. Y